Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Manu. Manu nos ha pedido que hablemos de esta película del año 2013, dirigida por Shane Black, con Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow. Al final me iba a olvidar de los nombres, en plan en serio. Ben Kingsley, Guy Pearce. Esta película titulada Iron Man 3. Manu, muchísimas gracias por tu petición, por acordarte de mí y sobre todo me temo que una larga espera. O sea, deduzco que llevas bastante tiempo aguardando que caiga de un modo u otro esta crítica a la carta en el canal, que llevas un tiempo esperando. Y lo que esperas es que hablemos un ratito aquí de Tony Stark. Y por tanto, mi responsabilidad ahora es que te merezca la pena ese tiempo y el dinero invertidos para que hagamos estos vídeos y que estéis lo más contentos posible. Sí, muy contentos y tal, pero 3 estrellas cutres que le acabas de soltar a la película de Iron Man 3, como están viendo todos. A ver, dentro de esa responsabilidad a la que me refería está también la de ser sincero. Cuando nos pedís que hablemos de las películas que queréis que entendamos o queréis que o creemos que son de vuestras favoritas, pues hombre, de lo que se trata es que, sobre todo, más allá de las filias y de las fobias que uno tenga, que todos las tenemos, y quien diga lo contrario podéis llamarle mentiroso a la cara, yo creo que de lo que se trata, al fin y al cabo, es de que seamos, yo creo que justos dejando los prejuicios, que no perjuicios, a un lado, que son los que yo considero, al menos en mi caso, los que más me pueden nublar lo que es el análisis de una película. Pero aquí de lo que se trata es hablar un rato de Iron Man y, ¿por qué no?, de la franquicia Marvel entera. No, hombre, no, tampoco tanto. Chagüe, no te pases, tío, no desviemos tanto el tiro. Yo os lo comenté, creo que no en el último vídeo, pero sí en ese vídeo de las mejores y las decepciones del año 2023, en lo que se refería a cine. Yo hace ya un tiempo que no sé si es que paso un poco del cine de superhéroes o el cine de superhéroes pasa de mí. Hay excepciones y eso también lo comentaba en aquel vídeo. De repente sale por ahí un Spider-Verso, sobre todo la primera entrega, en animación, que yo verdaderamente lo disfruto. Te haces cómplice y que por momentos incluso os diría que te emociona. Por lo general, también os lo decía, no me voy a lanzar a hacer vídeos de estrenos de películas de Marvel o de DC, porque hace ya unos cuantos añitos que noto que yo no soy el público para este tipo de pelis. O sea, no soy el público a las cuales van dirigidas. Si tuviera 15 años menos, seguro que sería diferente. Seguro, o sea, noto que estoy fuera del target desde hace un tiempo ya, pero por supuesto hay cosas que me llaman la atención y me van a llamar la atención en este año 2024 y también 2025. Me llama la atención, por ejemplo, ese Kraven que va a estrenar un cineasta tan poco marveliano en apariencia como J.C. Chandor. Está también por ahí ese nuevo Blade, a ver qué hace Mahershala Ali y si es capaz de, no lo veo difícil, pero por lo menos de intentar acercarse a la recreación que hizo Wesley Snipes. En todo caso, ya os lo digo, no son los estrenos que yo tengo marcados en rojo en el calendario. En ese vídeo sobre lo mejor y lo peor, os decía que el primer Guardián de la Galaxia, los primeros Guardianes, era una de las películas del universo Marvel, en aquel caso, y corregidme si me equivoco, pero me parece que ya era la segunda fase, que más me habían llenado, que más me habían llenado el ojo, que más me habían divertido, con las que más me había reído y encima con un banda sonorón a base de rock del bueno. Pues bien, estas mismas cosas que acabo de decir, estas mismas cualidades, o lo que yo encontré en aquella película, o incluso un poquito más, se las puedo atribuir al primer Iron Man, el estrenado en el año 2008. Aquel Iron Man, a lo mejor se te va la pinza, Chagüe, no, es ya histórico. O sea, antes os hablaba de la segunda fase.
con el Guardianes de la Galaxia. Ese Iron Man no es que fuera la primera fase o de la primera fase, es que era la primera de todas. O sea, la culpable, entre comillas, o a la que hay que agradecer, de las más de 30 películas que se han estrenado posteriormente dentro de todo este universo, por no hablar además ya de todos los spin-offs para televisión y demás. Ya no es solo que ese Iron Man, dirigido por Jon Favreau, fuera un éxito de taquilla, que lo fue. Es decir, se le ponen 140 millones de presupuesto y estuvo cerca de recaudar 600. No está mal. Por cierto, en un momento, y esto también hay que ponerlo muy en valor, en el cual el cine de superhéroes o cine y superhéroes no eran una combinación necesariamente ganadora como nos puede parecer ahora, que es sumar 2 y 2, pero por aquel entonces no estaba tan claro que el hecho de coger el primer superhéroe de Marvel que se te ocurriera fuera a convertirse en un éxito de taquilla instantáneo. Cabe preguntarse qué habría pasado si ese Iron Man hubiera pinchado. O sea, os recuerdo que es 4 años antes del primer Vengadores, que es del año 2012. Pero me da la sensación que, de verdad, los de Marvel Studios lo tenían más que previsto, que podían pegar unos buenos pelotazos aquí. No solo había un filón enorme que explotar, que eso más o menos lo podíamos intuir todos. Oye, los superhéroes de Marvel no han tenido, por así decirlo, una traslación a la gran pantalla de altura, ¿no? Sino que además yo creo que esta gente no es tonta, debían tener un gran convencimiento de que había llegado el momento de volver a poner a volar a los superhéroes en el cine. Debían contar con unas previsiones lo suficientemente fiables como para saber que iba a tener aquello una gran aceptación, y con ese Iron Man empezó todo. Pero independientemente del éxito que tuvo en taquilla la peli, creo que verdaderamente la película aquella de Jon Favreau del 2008 era un producto excelente desde casi cualquier óptica que se me ocurra, no, joder, y que haya. O sea, funcionaba como carta de presentación de todo ese universo. Funcionaba como tarjeta de visita inmejorable de un superhéroe que, al menos en el cine, nunca había tenido una puesta de largo semejante. Y en general funcionaba muy bien como película. Incorporaba además ese sentido del humor, vamos a decir juvenil / adulto, poco infantil, tirando de mucha ironía, riéndose de sí misma pero sin caer en la autocomplacencia, e importante, incorporando a un auténtico actor de sobrada solvencia dramática y convertido ya aquí en personaje. Y ese es Robert Downey Jr. Esta es de las primeras cosas que quería señalar sobre, vamos a decir, la trilogía de Iron Man. Manu nos ha pedido la tercera parte, me podré permitir el lujo de hablar un poco de lo que ha sido el recorrido de Tony Stark en el cine, y yo creo que además es lo que toca. Esa película y Robert Downey Jr. consiguieron que, y hablo del primer Iron Man, los que no estábamos muy versados en el universo Marvel del cómic y que conocíamos a los superhéroes, vamos a decir que de forma bastante superficial por los trajes, los superpoderes y poco más, hizo que, yo creo que sobre todo, que la gente de mi quinta tuviera ya a su Avenger favorito. Y a priori para muchos de nosotros era el más desconocido. O sea, Capitán América, por supuesto, todos lo conocíamos, todos los que quieras. Spider-Man, exactamente lo mismo. Pero muchos ni siquiera conocíamos el auténtico nombre que se esconde detrás de la máscara de Iron Man. Y sin embargo, gente de mi generación, me atrevo a decir, ha visto en Tony Stark y sobre todo en Robert Downey Jr. como una especie de sucesor espiritual del Han Solo de Star Wars. ¡Oh, blasfemia, tal! Un golfo, un vividor, también, un tío que va a la suya, también, pero con un encanto y un carisma tremendos. Es un personaje irresistible. El hecho de que ese primer Iron Man sea para mí, y aquí ya os lo digo, una de las mejores películas y con bastante distancia que nos ha dejado todo el universo Marvel, descansa muchísimo en los hombros de Robert Downey. Da la impresión de que no es que Robert Downey se tuviera que preparar para
interpretar a Tony Stark / Iron Man. Yo creo que es justo al revés. Más bien da la impresión de que Tony Stark / Iron Man se ha tenido que preparar el papel de Robert Downey Jr. Porque al final es un actor que transmite eso, esa personalidad golfa, vividora, arrolladora y tremendamente carismática de Robert. Por supuesto, y ya vamos entrando en faena, amigos, llegaron las secuelas. Me he visto las 3 películas otra vez después de la petición de Manu, por orden cronológico. ¿Cómo las vas a ver? Me parecía de recibo que si estamos analizando una tercera parte, como mínimo hay que tener en cuenta de dónde se viene y cómo había pasado el tiempo, también por las 2 primeras entregas. De la primera me reafirmo en todo lo que he dicho, y tengo que deciros que me sorprenden muchísimo, no me acordaba que fueran tan duros, pero de verdad, los palos enormes que se le dio por parte de la crítica y parte del público a la segunda parte, y por contra lo muy bien recibida que fue, por lo menos para la crítica y creo que también para buena parte del público, la tercera parte que nos ha pedido Manu. Es verdad que en la segunda se detectaban clarísimamente problemas en la historia. Es algo que no ocurría en la primera. En la segunda parte es una película de 2 horas escasas, pero ves que pasan minutos y minutos sin que la historia en realidad avance. O sea, aquella primera secuela, la 2, parecía mucho más preocupada en hacer chistes todo el rato y gags, algunos más afortunados que otros, que en desarrollar la presunta trama que era la protagonizada por Mickey Rourke como villano y Sam Rockwell como el villano en la sombra, que esto ya es una tradición en Iron Man. Tenemos el villano oficial, el que parece por lo menos oficial, y después el tipo de apariencia presuntamente intachable, que es en realidad el tío que está moviendo los hilos del mal. Y eso lo vamos a tener otra vez en Iron Man 3. Pues bien, dicho esto, y con todos los defectos que tenía esa segunda parte, servidor se ha reído unas cuantas veces viendo otra vez Iron Man 2. La primera hora, además de aquella película, de verdad, es que raya a un nivel bastante alto. Crea muchísimas expectativas. Jon Favreau sabe muy bien cómo crear esas expectativas. Y en líneas generales, ahora que la he vuelto a ver, le he disfrutado más que la tercera parte. Que es cierto que parece una película, la tercera, y lo es, más compensada. Es verdad que tiene una trama menos dispersa, más definida, pero esta tercera parte, para mí, carece de la chispa y en general del sentido del humor de la primera y os diría también que de la segunda entrega. Nos fijamos todos, y yo el primero, en los nombres, no solamente del director, sino de los guionistas. Me refiero cada vez que nos enfrentamos a una película. Los que ya nos mola esto, estamos un poco enfermitos con esto del cine y ya tienen tics raros con la cabeza y tal, decimos, no, vale, sí, muy guay, el título, el nombre, la trama, ¿quién la dirige? ¿Quién la protagoniza? Esta es una costumbre la mar de sana, por cierto, pero de verdad yo creo que obsesionarse a veces por los nombres que firman películas gigantes o de esta envergadura, que son de estudio 100%, en las cuales todo está medidísimo para no salirse del tiesto y además en las cuales la autoría yo creo que acaba diluida a favor de la política de un estudio. Yo creo que a veces poner tanto hincapié, y que os voy a contar a vosotros de todos los nombres que van saliendo, entrando, saliendo, volviendo a entrar en Marvel y DC, montarse más películas de la cuenta con ver quién está detrás de un proyecto, yo creo que es eso a veces. Nos montamos más pelis de las que toca. Pero hay algo que es así. O sea, esta tercera entrega no está firmada como las 2 primeras por Jon Favreau, que a su vez encarna al guardaespaldas de Tony, al bueno de Happy. Tampoco cuenta con ninguno de los guionistas de las 2 primeras. Tanto la dirección como el guión corrieron a cargo del más guionista que director, Shane Black. Y también creo que es alguien que es mejor guionista que director. Él firmó el libreto, por cierto, ya lo he mencionado aquí
muchísimas veces, cada vez que puedo, de uno de mis grandísimos placeres culpables, y para mí el canto del cisne de las buddy movies, no de los 80, estaba rodado en los 90, pero les daba bastantes vueltas al 95% de aquellas pelis de acción y comedia, y me estoy refiriendo a el último Boy Scout. Pero como director se encargó de la, para mí, menos depredador de todas las películas de Depredador, que es aquel de Predator de 2018, una película que también estaba más preocupada en contar chistes, alguno, os tengo que reconocer, ingenioso, con gracia, pero estaba más interesada en eso que en contar una buena historia. Pero bueno, en todo caso, detrás también de esta tercera parte está, ya que hablamos de nombres, uno de los nombres claves del universo Marvel, que es Kevin Feige, y productor de todo. El superproductor de todas las películas y, por tanto, uno de los cerebros pensantes de todo el entramado marveliano. Para mí, Iron Man 3 es un bueno. O sea, para mí al final acaba siendo más película de catálogo de Marvel, más película completista, que una película, vamos a decir, con verdadero peso y entidad dentro de lo que es todo este tema. Una película que es verdad que apunta varias ideas interesantes, que trata de desembarazarse de las dos primeras entregas y ofrecer algo diferente, pero que para mí falla en lo que acertaba la primera entrega. La chispa, la arrolladora personalidad de Tony Stark, el humor más o menos adulto, que y después también es verdad que nos ofrece una historia que, para los que ya conocemos las aventuras del fabricante de armas devenido a mecenas altruista, lo cierto es que no es una historia que nos pille en ningún renuncio, no es una película que atesore, vamos a decir, grandes sorpresas, ni tampoco grandes réplicas, y que tira mucho del manual del superhéroe del siglo XXI. Pero bueno, esto es lo que pienso yo, porque esta película funcionó, como dicen ahora, como un pepino en taquilla. Eso lo dicen ahora, de verdad, Echagüe. Se convirtió, ojo esto, se convirtió en la quinta película más taquillera de la historia. O sea, tuvo más presupuesto que nunca, 200 millones, es verdad, pero es que recaudó 1.200, amigos. Milagro de los panes y los peces, come on, vamos. O sea, recaudó unos 300 millones menos que Los Vengadores, me parece, de un año antes. Ya sabéis que con este tema de las películas más taquilleras han sido las de Marvel las que han asaltado ese top 10, y periódicamente la que se va estrenando posteriormente asalta a una de 1, 2, 3 años anteriores. Por lo general, Iron Man 3 es una película que ha gustado, y os diría que incluso yo detecto que no más que la primera parte, pero sí que la segunda. Para mí, por un montón de cosas que voy a decir ahora, un 6. Para mí una película de 3 estrellas sobre 5. Argumento, muy brevemente para aquellos que no la hayáis visto. Tened en cuenta que esta película se estrena un año después que el primer Vengadores. O sea, el super equipo ya se ha formado, la super banda ya ha tenido lugar, la batalla en Nueva York contra los aliens. Y tenemos a un Tony Stark más apagado del habitual, más débil del habitual. Nunca lo habríamos pensado de él, de alguien como él, mejor dicho, pero está sufriendo ataques de ansiedad. Esto se supone que motivado como una suerte de estrés postraumático por los hechos vividos por él en la primera entrega de Los Vengadores. Y ahora hace acto de presencia una nueva amenaza para Norteamérica y para el mundo, que es ese terrorista conocido como el Mandarín, interpretado aquí por Ben Kingsley, que está dispuesto a sembrar el caos a base de bombazos. Empiezo con las cosas que me gustan de la película. Y lo primero es este tema de la ansiedad de Tony Stark. Aunque tengo sentimientos encontrados con esto, pero a priori me parece muy interesante introducirlo, y me parece hasta cierto punto inédito. No hay que olvidarse de que Tony Stark es un personaje que, entre otras muchas cosas, ha destacado por ser más chulo que un 8.
Y en esta película vemos otra cosa inédita con respecto a las dos anteriores de Iron Man, y es el hecho de que muchas de las heroicidades que vemos hacer al superhéroe se las vamos a ver a Tony Stark, no a Iron Man. No lo he cronometrado, no estoy tan loco, pero sí que tengo la sensación de que en esta película vemos menos a Iron Man, vemos menos el traje que las dos primeras. Esta es una película con más pretensiones en el sentido de querer separar la máscara de la persona. Es decir, ¿hasta qué punto Iron Man es alguien con una entidad propia y hasta dónde llega la parte humana de Tony Stark? ¿Dónde empieza el héroe? ¿Dónde acaba el superhéroe? Hay una secuencia en ese sentido que me ha parecido muy buena y que a la vez es de las más sencillas de toda la película. Después de haber escapado milagrosamente con vida de ese ataque espectacular a su casa, Iron Man aterriza en un paraje nevado y vemos a Tony Stark cargando con ese pesado traje por la nieve como si fuera una carga, como si fuera una rémora, como si fuera una maldición. Vemos también que es una película en la cual hay mucha más introspección personal del héroe, del personaje principal, que lo habitual en las dos películas anteriores de Iron Man. Lo tenemos, por ejemplo, con ese niño con el que entabla amistad y con el que enseguida Tony se identifica. Por ejemplo, le bastan unos pocos segundos para saber que ese niño está sufriendo bullying en el colegio. Y dentro de esta mayor vulnerabilidad del héroe que ofrece Iron Man 3 está el hecho de que no comparta esos problemas de ansiedad con su novia, con Pepper, con Gwyneth Paltrow, lo que ya podemos decir que es la pareja formal de Tony Stark. Esto es una prolongación de lo que veíamos en la segunda entrega, donde la salud de Tony era bastante más precaria que nunca, porque es uno de los puntos fuertes de este personaje, al fin y al cabo. Él no es ni un dios, ni un semidios, es un mortal. Es tan mortal que su vida depende de esa placa magnética que evita que ese montón de metralla llegue a su corazón. Sí que hay en esta película una evolución, sí que hay una evolución en estas tres películas del personaje, teniendo en cuenta además los sucesos que van a tener lugar en las películas de los Vengadores y luego especialmente en ese Endgame guiño guiño. En este tipo de películas, por cierto, otra de las cosas que quería comentar, siempre me hace gracia, sobre todo en épocas recientes, me hace gracia, no es que me descojone, me llama la atención fijarme en quién o quiénes son de verdad los malos, porque aquí nos lanzan un señuelo, ese mandarín encarnado por Ben Kingsley, que aunque creo que no se nos dice de dónde procede, está claro que tiene procedencia árabe. De hecho, vemos uno de esos terribles atentados que por desgracia están basados en la realidad, grabados con una cámara y culminados con una decapitación. Y por supuesto, ¿qué ocurre? Que en la película no va a ser así. Los tiempos han cambiado mucho desde los años 80 y 90, incluso os diría que principios de los 2000, y ya no se pueden elegir así alegremente las nacionalidades de los terroristas de turno. En todo caso veremos que ni terrorista, ni árabe, ni nada que se le parezca. No es una sorpresa que el personaje encarnado por Guy Pearce, ese científico de nombre Killian, sea el que ha organizado todo, pero yo reconozco que sí que es una sorpresa, que el mandarín sea en realidad un actor de cuarta fila contratado para hacer de malo malísimo ante el mundo y así Killian pueda desviar la atención. Bien sea por no herir susceptibilidades o bien sea con toda la intención del mundo, al final los enemigos de los superhéroes ya no los busquéis, por lo menos en el cine, en potencias extranjeras, sino que están en el patio trasero, por así decirlo. Por ejemplo, en el tramo final de la película,
con Gwyneth secuestrada y además en toda esta zona portuaria, se hace como una ligera alusión al Exxon Valdez, que era un petrolero que causó un desastre medioambiental en Alaska después de encallar, desastre tremendo de petróleo desperdigado, si no recuerdo mal, en los años 80. Es decir, todo en plan, la culpa es nuestra, no busquemos tanto enemigos exteriores, que los malos los tenemos en realidad en casa. Secuencias de acción de la película. Por encima de todas me quedo, y con mucha diferencia, con la de el avión presidencial. Presidente, por cierto, encarnado por el eterno secundario William Shatner, o a veces acreditado como Bill Shatner. Y que en este caso no es malo, lo cual, teniendo en cuenta su historial, sí que podemos considerar también una sorpresa. En todo caso, es curioso, ¿no? Han elegido a un actor con cara de villano para hacer de presidente de los Estados Unidos. Pero a lo que iba. Ese avión es tomado tal cual, 13 personas en caída libre después de ser expulsadas del Air Force One, y Iron Man técnicamente solo puede salvar a 4. Esto, para empezar, a mí me parece uno de esos grandísimos dilemas a los que Christopher Nolan habría sometido a cualquiera de sus Batmans en la película, con la diferencia de que en el caso de Nolan habría tenido otro tono, habría tenido esos tonos operísticos tan propios suyos. Y aquí se resuelve muy bien esta situación, hay que decir, desde un punto de vista del suspense y la acción. O sea, es una fantasmada de narices, ¿sabes? Pero está muy bien resuelto. Realmente lo vives ese instante. En todo caso, claro, ya sabemos además que Tony va a poder con los 13, o sea, que no os quepa ninguna duda. No hay una sorpresa, ese es el caso típico de secuencia en la cual no te vas a llevar una sorpresa, pero la disfrutas. No todo tiene que ser original y sorprendente. Esta también os digo que es una secuencia que para mí noto que llega tarde en la película, a la 1h30 aproximadamente. No ha sido la primera, pero para mí sí que ha sido de largo la más emocionante. Os diría que más incluso que el enfrentamiento final de la película. Del mismo modo que os decía antes que a priori resulta... ¿Te vas a contradecir? Sí, un poquito. Resulta muy atractivo ver a un Tony Stark más apocado, más débil, con muchas más dudas. Creo que eso tiene también su contrapartida. O sea, es curioso cómo en una entrega dirigida por Shane Black, que si por algo se ha distinguido en su trayectoria es por gustarle mucho la broma y la risa y el cachondeo, al final este Iron Man 3 sea la entrega con menos humor, y además en el que no necesariamente funciona siempre. Por supuesto hay alguna salida de Tony Stark que tiene gracia. No, tampoco nos llevemos la mano a la cabeza. Por ejemplo, cuando después de muchos años vuelve a ver a esa genetista, interpretada por Rebecca Hall, que se planta en su casa y le dice eso de dime que no hay un niño de 12 años del que preocuparme. O después cuando uno de esos seres que parecen casi zombies, creados por Killian, se está enfrentando contra él, especialmente la mujer, y le echa en cara que lo único que sabe hacer es un truco barato y un chiste malo. Y Tony responde con ese podría ser el nombre de mi autobiografía. También está gracioso el encuentro con el fan loco. Esto me ha parecido un momento muy Shane Black, por cierto. Este tipo de cosas en el Depredador de 2018 te las podías encontrar. Ese fan loco que tiene a un Tony Stark tatuado y dice que se deja la perilla para parecerse como él. Esos momentos son, al final, no nos engañemos, yo por lo menos, a mí me pasa, es el Tony Stark que yo quiero ver. Y me diréis con razón, joder, chavo, pero ya has dicho antes, te pareció muy interesante las debilidades y las inseguridades del héroe. Sí, pero me habría interesado más si esas buenas intenciones que tenía la peli hubieran estado integradas de verdad, vamos a decir, en una historia original, en una historia fresca y sobre todo en una historia inédita. Falla para mí clarísimamente en esta película el villano. Que nadie me diga de verdad que Guy Pearce es mejor villano que Mickey Rourke. O sea, al final lo que tenemos una reedición de lo que podría ser otra vez el Jeff Bridges de la primera entrega, o de Sam Rockwell en la segunda. Es decir, una especie de mezcla entre los dos. Es un villano que ni cabrea especialmente o nada y tampoco emociona.
Y os diría que no tanto por Guy Pearce, sino por cómo está escrito este personaje. Os diré que por muy pobremente que estuviera desarrollado, por detalles y por actitud, ya os digo, me quedo de largo con el Mickey Rourke de la segunda parte. Creo que el personaje de Rebecca Hall al final tampoco tiene un mayor recorrido en la película, salvo para dar un par de giros, y desde mi punto de vista ese último giro hacia, vamos a decir, el lado luminoso y bueno, un pelín forzado. E importante también, para los que ya peinamos calva, si tú escoges a un secundario como Miguel Ferrer, con la jeta de Miguel Ferrer, diréis, ¿de quién está hablando este tío? Lo recordaréis como Norton en el Robocop del año 1988, para encarnar al vicepresidente de los Estados Unidos. Ese tío, dices, sabes de sobra que hay gato encerrado. O sea, ese tío ya sabes que no va a ser legal. La relación entre Robert Downey Jr. y el chaval tampoco es especialmente de las que a mí me llenan el ojo. Me ha hecho gracia, eso sí, que sufre un ataque de ansiedad debido al parloteo del niño, lo cual es perfectamente comprensible. Pero es verdad que tienes la sensación de que incluyen a ese chaval, o puede deberse a buscar un público más infantil, ¿por qué no decirlo? Abrir el abanico, no quedarte solamente en el juvenil o incluso en el adulto, como yo, que casi con 30 años fui a ver esa película y la disfruté. Vamos a abrir el colectivo. Por ejemplo, esto no es demostración de clase y buen gusto, pero juraría que en esta tercera parte yo creo que no sueltan ni un solo taco, mientras que en las dos anteriores os puedo garantizar que sí. Diréis, ¿qué quieres? ¿Que suelten tacos ahora en las películas? Suelta tu tacos en el vídeo, chavo, venga, desmelénate. No, joder, entendedme con esto, con lo que quiero decir. Con todo esto quiero decir que si las dos primeras partes de Iron Man seguro que eran películas de estudio, eran también, o sea, medidas al milímetro, sin demasiado margen al desmelene, yo en ellas veía más ingenio y unas historias quizá no demasiado originales tampoco, pero con personajes más atractivos y más trabajados. Para mí lo que separa Iron Man 3 de ser una película, de lo que separa de ser una película que en plan está bien a ser una gran película de superhéroes, al final es lo que ayer, hoy y mañana va a seguir siendo la piedra angular de cualquier película, que es la historia y sobre todo la capacidad de emocionarte y de sorprenderte que pueda tener esa historia. Y hasta aquí la crítica a la carta de Iron Man 3. Manu, espero que te haya gustado, pese a que le he metido algunos palitos a la película. Ya sabéis que esto nunca es plato de buen gusto, pero bueno, sobre todo ya os digo que creo que el mayor respeto que se puede tener por vuestras peticiones y por el tiempo que estéis esperando para que saquemos estos vídeos es al final que seamos lo más sinceros posibles. Vamos, es lo que a mí me gustaría, por lo menos, sobre todo cuando dices las cosas con respeto. Y por lo general, joder, pues espero que te haya merecido la pena este tiempo y este ratito que llevo aquí hablando de Iron Man. Y además, no ha pasado desapercibido el detalle de la camiseta. Esto os tengo que reconocer, me parece un regalazo. No me la compré yo y me la regalaron y dije, me hubiera gustado comprármela yo, me hubiera gustado tener ese buen gusto. Espero, Manu, que te haya gustado, espero que en general os haya interesado a todos lo que os haya podido contar en este vídeo. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine. Ya sabéis las críticas, cómo se piden críticas, como ha hecho Manu. Solamente tenéis que echar un vistazo a las instrucciones que hay debajo de este careto. No vemos las instrucciones, le dais al más y decís, pero al más. Y si os piden otro más, le dais otra vez al más y vais bajando hasta que veréis, porque además en el canal de YouTube por lo menos está clarísimo cómo se pueden solicitar las críticas a la carta a través del canal de Acción Cine, mejor dicho, a través del canal de WhatsApp de Acción Cine, entre otras herramientas y entre otras plataformas. Por supuesto, nos seguimos viendo por aquí, si así me lo requerís, nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine y también nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir
de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.